La historia del nacimiento, tal como lo conocemos, es conocida. Sabemos que el inventor fue San Francisco de Asís, estamos en el siglo XIII, y en realidad el primer nacimiento fue lo que todavía hay en algunos lugares, un nacimiento viviente, en un lugar en el que San Francisco estaba de paso y animó a los habitantes de aquel pueblo o pequeña ciudad a representar el nacimiento. Esto, repito, en algunos lugares, en muchos lugares del mundo se sigue haciendo, y a partir de ahí pues ya los franciscanos fueron desarrollando esta idea de tener unos nacimientos ya permanentes, ¿no? Y con gran éxito, como se sabe, porque ha llegado a todo el mundo, ¿no? Evidentemente representaciones del nacimiento de Jesús las hay anteriores, pero no con las figuras que nosotros asociamos con el nacimiento. De hecho, las primeras representaciones son de lo que llamamos tiempos paleocristianos, estamos en el siglo IV, es decir, cuando ya los cristianos pueden vivir tranquilamente, públicamente, su fe sin ser perseguidos. Y ahí tenemos bajorrelieves, en sarcófagos, en otros lugares donde se ve al niño, y dos figuras aparecen junto al niño. Los más antiguos pobladores del nacimiento, por así decir, son la mula y el buey. La mula y el buey que, obviamente, si uno mira en el Nuevo Testamento, pues no se narra que estuvieran allí. ¿Por qué entonces los cristianos que representan el nacimiento del niño ponen a su lado a la mula y el buey y nada más? Al principio están estas dos figuras. Bueno, esto sucede con una aproximación a los hechos de la Biblia muy común, que es trasladar al Nuevo Testamento pasajes del Antiguo Testamento. En Isaías hay un lugar cuando el profeta Isaías se queja, los profetas ya se sabe que se quejan casi siempre, pues cuando el profeta Isaías se queja de la incredulidad del pueblo, de que el pueblo ha abandonado al Señor, entonces él menciona que la mula y el buey conocen a su amo y en cambio el pueblo de Israel no lo conoce. Entonces, si Isaías dice que la mula y el buey conocen a su amo, pues nada más lógico que estén ahí, en el pesebre, que de un pesebre sí nos habla el Evangelio, y entonces pues trasladan a la mula y el buey al pesebre. Ellos son los primeros que acompañan al niño Jesús. Después siguen apareciendo otras figuras, entre otros también los Reyes Magos. Los Reyes Magos como tales, como Reyes Magos, no aparecen en el Nuevo Testamento. Aparecen magos de Oriente vinieron. Bajo magos no hemos de entender lo que ahora se entiende de magia, sino unos sabios, unas personas que sabían interpretar los signos de los tiempos, por ejemplo las estrellas. Y de hecho en el Evangelio se dice que ellos vienen siguiendo una estrella que les ha anunciado el nacimiento de un rey en Judea. No se dice que fueran tres, ni se dice que fueran reyes. ¿Por qué aparecen tres? Bueno, porque en el Evangelio se dice que presentaron tres regalos: oro, incienso y mirra. Y de ahí la piedad popular y también escritores eclesiásticos, padres de la Iglesia, deducen que fueron tres regalos, tres personas. Podría haber sido de otra manera, ¿Por qué se dice que eran reyes? Pues nuevamente se traslada al Nuevo Testamento un pasaje del Antiguo Testamento, donde en un salmo y también en Isaías se dice que vendrán reyes de Saba, reyes de Oriente, trayendo regalos. Aquí aparecen los personajes de Oriente trayendo regalos, pues tienen que ser esos reyes anunciados por el Antiguo Testamento. Ha habido en los primeros siglos un cierto debate, una cierta, ¿cómo llamarlo?, falta de claridad, si eran tres o si eran más o menos, pero ya muy pronto quedó fijado que eran tres, y además también que eran diferentes, ¿no? Ahora los vemos también, hay uno que es negro, hay uno que parece como más joven, otro como más anciano,
Bueno, esto tiene una larga tradición, porque ya en los albores de la Edad Media se habla de 3 personajes, uno de ellos joven, otro adulto y otro anciano. El anciano lleva una barba blanca, el joven no lleva barba y el adulto lleva una barba negra. Es la representación de las 3 edades del hombre, y como diciendo, todo ser humano, igual de qué edad, llega a adorar al niño Jesús. Eso de la barba negra luego convierte a ese personaje en alguien de tez negra, y es en la Edad Media cuando esa representación de las edades del hombre pasa a ser una representación de los continentes, los 3 continentes conocidos. Entonces Europa, Asia, África vienen de todos los lugares a adorar al niño Jesús. Pero el sentido originario era que el ser humano en todas las edades, en todo el transcurso de su vida, adora al niño Jesús. Y así pues van apareciendo los personajes en el nacimiento que ahora conocemos. Bueno, Santa Claus nos parece que es un personaje que viene con su trineo y que todo esto lo inventaron los gringos, ¿no? Pero Santa Claus en realidad es un trasunto, una evolución de un venerabilísimo obispo en tierras hoy de Turquía en el siglo IV, San Nicolás. San Nicolás, figura histórica, o sea, obispo de Mirna, es un personaje al que la historia, la leyenda, cuando hablamos de historia en términos de antigüedad y sobre todo de Edad Media, pues no hay que pensar en la historia de hoy, con notas a pie de página, todos los datos comprobados, se publica en una revista indexada, sino que se va narrando pues lo que hizo, lo que se le atribuye, lo que se interpreta, etcétera, etcétera. De hecho, en esta figura de San Nicolás obispo parece que confluye también otro San Nicolás, también turco, poco posterior, que era abad de un monasterio, que algunas historias de este segundo San Nicolás se atribuyen al primero. Y este San Nicolás, el que fuera de los dos, parece que era un ser generoso, dadivoso, que hacía regalos. Y en la Edad Media, sobre todo un personaje que es un personaje del siglo XIII llamado Jacobo de la Vorágine, un dominico italiano que terminó siendo obispo y que publica un gran libro con historias de los santos, donde recoge pues todas las leyendas, y ahí cuentan muchas de estas leyendas de San Nicolás y su generosidad. Y entonces, al ser un personaje tan generoso y celebrarse el 6 de diciembre, o sea, poco antes de Navidad, pues es un personaje que trae regalos, que anuncia la Navidad y trae regalos. ¿Por qué? Porque era un personaje generoso, dadivoso, que resolvía situaciones de pobreza, de miseria, pues con su generosidad, con sus regalos, ¿no? Y durante siglos los regalos venían el día de San Nicolás, y todavía hay países donde ya los regalos no vienen con él, pero sí llega San Nicolás el día 6 de diciembre, en la noche del 5, y deja regalitos, porque ya los regalos grandes han pasado a otro departamento, por así decirlo. Entonces, el clásico donante era San Nicolás, pero los luteranos no quieren que los santos tengan un cierto protagonismo, y entonces digamos que hacen lobby para que los regalos los traiga directamente el Niño Dios. Y efectivamente, hoy en día en muchos países es el Niño Dios, en otros son los Reyes Magos. Los Reyes Magos, ¿por qué? Pues porque le trajeron regalos al niño. Y así San Nicolás pues se queda con un poco menos de protagonismo. Resulta que los neerlandeses, los holandeses, cuando se van a América y fundan Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York, se llevan consigo su gran devoción a San Nicolás, que había llegado a través de la Edad Media, etcétera, etcétera. O sea, ya se había difundido por toda Europa, desde Turquía, todavía era conocido, popular en toda Europa, y los holandeses se lo llevan al Nuevo Mundo. Y de allí, pues, su Sant Nicolás o Sinterklaas ya se convierte en Santa Claus, ¿no?
Y ahí ya efectivamente los gringos, los poetas, los compositores empiezan a añadirle todas esas historias, ¿no? Que si el trineo, que si entra por la chimenea, que si todas estas cosas, y que si es un gordito que se ríe estentóreamente y escala las casas, ¿no? O sea, el pobre digno obispo, todavía en Alemania, Países Bajos, cuando va San Nicolás por las calles llevando regalos a los niños, pues en muchas ocasiones van vestidos de obispo con mitra y báculo, en otras ocasiones van como ya el Santa Claus que conocemos, ¿no? Pero así el digno obispo del siglo IV se convierte en ese gordinflón un poco, ¿cómo diría yo?, un poco costumbrista, ¿no? Pero es el mismo, lo que pasa es que ya nadie piensa en eso, y nos quedamos con esa imagen así, realmente muy agringada, ¿no? Pero es un personaje de una gran dignidad y muy digno de veneración. La Navidad, que es el árbol de Navidad, ¿no? Entonces, pues ahí la gente piensa que esto es un aporte pagano, o yo qué sé, de la cultura germánica, o lo que sea. Y sí, es cierto que el árbol de Navidad está enraizado en la cultura germánica, en lo que hoy es Alemania, ¿no? Pero se remonta, o sea, tenemos testimonios de esos árboles adornados por Navidad desde el siglo XVI. Posiblemente sea más antiguo, pero el primer testimonio es del siglo XVI, en un libro de contabilidad municipal donde se dice que hay que pagar al jardinero por ese árbol adornado en Navidad, ¿no? Y tiene que ver el árbol de Navidad con el hecho de que el 24 de diciembre se conmemoraba a Adán y a Eva en la liturgia católica, es decir, la Iglesia pensaba que Adán y Eva, después de aquel traspiés, pues sí se habían recuperado de esto y habían fallecido reconciliados con Dios, y entonces se conmemoraba estos santos, en realidad, ¿no? Y entonces ahí en la Iglesia, en la Edad Media, la Iglesia se escenificaban bastantes cosas, ¿no? Y en la Iglesia se colocaba un árbol del que colgaban manzanas rojas, ¿no? Y todavía en algunos sitios en Alemania, la gente así más clásica del árbol de Navidad cuelga manzanas, ¿no? La manzana famosa del paraíso, que la pobre manzana además pues, no tuvo la culpa de nada, porque ni siquiera se dice que fuera una manzana, se dice el fruto prohibido. ¿Qué fruto era? No lo sé. Podía ser un mango, podía ser un melón, podía ser un aguaimanto, cualquiera sabe. La pobre manzana ha cargado durante siglos con toda la culpa. Bueno, pues ese árbol, ahora árbol de Navidad, era la representación del árbol del paraíso con sus manzanas. O sea que también tiene una tradición cristiana que enlaza así con el uso germánico de, en algunas ocasiones, adornar los árboles. Uso que sigue existiendo no solo en el ámbito germánico, sino en otros lugares del mundo, donde, por ejemplo, a la llegada de la primavera, el 1 de mayo, en el hemisferio norte, pues se adornan los árboles, ¿no? Así que también ese elemento está dentro de una determinada tradición que realmente pues, es la que da sentido a toda la Navidad. Ya tiene muchas capas, muchos niveles. Evidentemente hay un nivel de consumo, o sea, ya mucho antes empiezan a aparecer las lucecitas y tal y cual, como diciendo compra, 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 compra. La ciudad se llena de gente que va a comprar, y esa es una capa, ¿no? Hay una capa también de la celebración familiar, de la solidaridad, ven a mi casa por Navidad, todo este aspecto que sin duda es muy positivo, pero también creo que hay que acceder a más aspectos, ¿no? Hay un aspecto cultural, esto de lo que hemos estado hablando, es un aspecto cultural de cómo la cultura popular y también tanta cultura, como diría yo, académica, pues ha recogido la Navidad. ¿No? Hay relatos de Navidad, hay películas de Navidad. No me refiero a esas películas así medio, ¿cómo diría yo?, buenistas y así hechas en serie. En Hollywood hay espléndidas películas de Navidad, hay música navideña maravillosa,
Y hay toda una vertiente cultural de la Navidad que uno puede disfrutar aunque no sea creyente, ¿no? Porque la cultura tiene también muchos planos y se puede disfrutar de mucha cultura aunque uno no comparta de todos los contenidos. Pero hay también una dimensión profunda en la Navidad como manifestación de ese Dios que se hace ser humano y por lo tanto comparte con nosotros pues todo y da un giro radical a la historia. O sea, si realmente lo que sucedió en Navidad es cierto, pues entonces la historia ha girado totalmente. Y de hecho la historia ha girado totalmente y la cultura ha girado totalmente, ¿no? Y creo que estas manifestaciones, este patrimonio navideño nos ayuda también a recordar esa dimensión, a no quedarnos en la superficie, en una musiquita así un poco, en fin, no muy profunda, a toda esa algarabía y frenesí del consumo, sino a trascender todo eso y llegar a las capas más profundas, ¿no? Que creo que es importante, porque si no, pues vivimos en la superficie y vivimos en la agitación, pero no llegamos a la reflexión y a configurar la vida propia y la vida de la sociedad de acuerdo con unos parámetros que están anclados en un acontecimiento muy serio, alegre, pero muy serio. Es una reflexión que se me ocurre a mí desde una perspectiva de persona que ha estudiado estas manifestaciones culturales como tantas otras, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es José Alberto Christiansen, soy el dueño de esta pequeña colección de nacimientos virreinales y siempre me preguntan qué cosa es un nacimiento, qué cosa es un Belén o pesebre, como le llaman en otros países. Bueno, es la representación del nacimiento de Cristo de hace más de 2000 años de una manera tridimensional, en la que los hombres utilizan diversos materiales, desde la madera, como es este caso, en este nacimiento del año 1820 aproximadamente, y también pues pueden utilizar pasta, pueden utilizar tela encolada, terracota, papel, maché, diversos materiales, y donde la imaginación de los niños, de las familias, pues se vuelca para representar ese momento tan importante para la humanidad que es el nacimiento de Cristo. Pero ¿desde cuándo comenzó la costumbre de representar el nacimiento? Esta tradición nace en el pueblo italiano de Grecio, en el valle de Reatino, y es San Francisco de Asís, en el año 1223, que celebra una misa recordando ese momento tan importante del nacimiento de Jesús, y desde entonces pues se celebra esta fiesta con esta representación de la Navidad. Los franciscanos y él desde entonces quisieron que en todos los hogares, en todos los lugares donde el hombre trabajaba, vivía, pues en cada Navidad se represente, se recuerde, ¿no? La fiesta, pues con una representación material de unas figuras, ¿no? El Papa Francisco escribe una carta muy bonita apostólica sobre la Navidad, sobre el nacimiento, y dice que es el Evangelio vivo, ¿no? Y cuando nosotros armamos nuestro nacimiento, de alguna manera estamos reviviendo, ¿no? Ese momento tan bonito, tan importante para los hombres, en el que el Hijo de Dios se hace hombre. Este nacimiento es de escuela cusqueña, es hecho en técnica mixta, con pasta, con madera de maguey por lo general, y tela encolada. Son nacimientos para vestir. Utilizan telas antiguas, muy ricas, bordadas en hilos de oro, en este caso con perlitas, con hilos de plata, y muy aderezados con infinidad de piezas de plata, ¿no? En este caso, pues, vemos el niño sentado en un trono. Es un niño que puede estar echado o sentado. Por lo general, las familias para Navidad lo tenían echado, y en la fiesta, como el dulce nombre de Jesús, pues lo ponían sentado en el trono. En la fiesta de la bajada de los Reyes, el 6 de enero, pues lo ponían sentado en el trono para recibir a los Reyes Magos. Es una pieza que viene de la ciudad de Arequipa, del distrito de Yanaguara,
Es por eso que tiene una excelente conservación y los materiales todos se conservan muy bien por el clima tan seco de esa zona, ¿no? Que permite que las piezas antiguas tengan mucha durabilidad. No hay polillas, por ejemplo, en Arequipa casi, y todo se conserva de excelente manera. Este niño Dios es del siglo XVII, es un niño proveniente de Cajamarca, es hecho en madera con ojos de cristal, tiene una talla de mucha calidad, los ojos solían ser pintados a mano con cristal, y la ropa ricamente bordada con hilos de oro, con aplicaciones de plata. Esta tradición pues viene de Europa, ¿no? Existen excelentes maestros, sobre todo de Sevilla. Hay una influencia muy grande en el siglo XVII y en el siglo XVIII en lo que es el virreinato del Perú, de grandes maestros, escultores, y de ahí se traían y se copiaban algunas piezas, en este caso pues un niño sentado, ¿no? Que a la vez podía estar echado para la representación de la Navidad. Veíamos en algunos casos unos nacimientos donde existe una desproporción muy grande y los personajes son de un tamaño, San José y la Virgen pues tienen un tamaño mucho más grande y el niño mucho más grande. Era por la importancia que le daban a estos personajes, que era el niño Jesús, pues el personaje principal, y por lo tanto pues era de mayor tamaño. Y posiblemente este niño fue utilizado también en un nacimiento y para celebrar la fiesta del dulce nombre de Jesús, como decía hace un momento, o la fiesta de la bajada de los Reyes, se le sentaba en una sillita para recibir a los Reyes Magos. Esta pieza es de muy buena calidad, la han tenido durante muchos años una familia que a lo largo de varias generaciones la han conservado en muy buen estado y nos la han proporcionado pues, para exhibirla, ¿no? En estas exposiciones que organizamos a lo largo ya de varios años, para recordar ese sentido de la Navidad. Vamos a hablar sobre algunos personajes que forman parte del nacimiento. Es importante, yo creo, tomar en cuenta un comentario que leí en un libro sobre la Navidad, sobre los nacimientos, y dicen que, si bien es cierto, los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús, solamente 2 hablan sobre el nacimiento del niño Jesús, pero hay también algunos santos que tienen revelaciones y tienen visiones, ¿no? Sobre algunos momentos de la vida de Jesús, y es Santa Catarina de Emmerich, alemana, que cuenta que tuvo una visión sobre cómo fue el momento tan importante para la humanidad de cuando nació Jesús. Dice que San José y la Virgen llegan a unas cuevas donde la Virgen estaba pues a punto de dar a luz, y San José sale, ¿no?, a buscar una lámpara y a buscar una partera, y la Virgen se queda con los dolores, y cuando San José vuelve con una lámpara en mano, encuentra a la Virgen arrodillada adorando al niño, y toda la zona, toda la cueva, ¿no?, estaba iluminada por las estrellas y por la luz de la luna, y la Virgen adoraba al niño. Así cuenta cómo pasó ese momento tan sublime, ¿no? Hay otros personajes, como ese es Dios Padre, ¿no? En muy pocos nacimientos podemos encontrarlo, y sobre todo en esos nacimientos antiguos siempre está presente Dios Padre, ¿no?, que es una de las 3 personas de la Santísima Trinidad, justamente la persona a la que se le atribuye la creación y a quien se le da pues el nombre de Padre, ¿no?, Padre de todos, Padre de Jesús también. En este caso es una escultura muy bonita, de madera tallada, con ojos de cristal, pero que también tiene tela encolada, policromada, con un estofado riquísimo, ¿no? Ese estofado es la policromía que tiene en la capa. Y otros personajes, como los ángeles, que son los enviados de Dios. Aquí podemos ver unos querubines, los más pequeños, y otros ángeles, como aquel que lleva ese Gloria in excelsis Deo, ¿no?, o aquel otro que está con el incensario, con el turiferario, echando pues eso, ese humo, ese incienso, que es como una muestra de adoración
a Cristo que ha nacido. Los animales también forman parte importante del nacimiento porque recordemos que Jesús nace en un pesebre, en un corral, en una cueva donde había animales, ¿no? Y siempre están representados pues, el buey, el asno o el burro y también las ovejas. Aquí podemos ver dos personajes pequeñitos en el nacimiento y es esa desproporción, son dos pastores, pero que para esa época no les importaba nada, ¿no? Esa desproporción, porque querían mostrar, como decía, la importancia de los personajes principales. Este nacimiento, que perteneció al gran mariscal Ramón Castilla, tiene diversas escenas. En la parte de arriba podemos ver dos ángeles que están sentados sobre el ropero, pero la Inmaculada preside y corona este ropero, porque es la Virgen que se celebra el 8 de diciembre, la fiesta, pues Inmaculada, toda pulcra, sin mancha de pecado, la Madre de Jesús. Desde ahí empieza ya la historia, un poco pues la historia de la salvación. El nacimiento de Jesús, en los extremos la llegada de la Virgen y San José a Belén, y en el extremo izquierdo pues la huida de Egipto, ¿no? Más abajo vemos los Reyes Magos llegando a la puerta de Herodes, y dos personajes importantísimos, interesantísimos, porque son el anunciador y el ángel con la estrella, que coincidentemente también en otros nacimientos antiguos, como es un nacimiento que está en el convento de las Trinitarias, las monjas carboneras le llaman en Madrid, tienen también un nacimiento de escuela quiteña, que tienen esos personajes. Algunos estudiosos, historiadores, pensaban que estos personajes eran una creación de América. Sin embargo, algunos descubrieron que existían unos documentos que hablaban de esas representaciones, pues, de esos actos sacramentales por la Navidad, y hablaban de esos personajes del año 1200. Entonces se dieron cuenta que esta creación de personajes fue europea, que vino a América, pero en América se conservó. Esas otras escenas que van más abajo es la presentación de la Virgen en el templo, llevando al niño, el sueño de San José, cuando el ángel le anuncia que va a ser el Padre de Jesús, y más abajo vemos la anunciación, la visitación. En el lado izquierdo podemos ver la degollación de los santos inocentes y el bautismo del Señor. De aquí no podemos distinguir mucho, pero a la derecha está Adán y Eva. Y es que antiguamente esos nacimientos querían narrar la historia de la humanidad, la historia de la salvación. Y es por eso que hay tantas escenas. Y era una especie de catequesis, ¿no? Cada Navidad, pues, era recordar esos momentos de la vida de Jesús, de la vida de la Virgen, y explicárselos a los niños, ¿no? Como yo pienso que es una muy buena manera de catequizar, de enseñar y de representar, ¿no? Nosotros somos personas que nos entran las cosas por los ojos, y cuando las cosas son hermosas, pues nos entran más fácilmente. Y una manera de representar de una forma muy bonita es a través del nacimiento, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Hola, mi nombre es Rosa María Alcántara, conservadora y restauradora de la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad de Lima. Hoy vamos a hablar un poco de los nacimientos, un poco de su manufactura y su conservación en el tiempo. Nos encontramos en la exposición Oro, Incienso y Mirra, Nacimientos en el Perú, en la Pinacoteca Municipal de Lima, y vamos a encontrar diferentes objetos artísticos, tanto pinturas como esculturas. Hoy nos vamos a centrar en las esculturas. En la exposición vamos a encontrar diferentes tipos de materiales con los que son elaborados estas imágenes religiosas. Antiguamente se utilizaba la madera. A través de la técnica de tallado, el artesano le daba forma a estas imágenes religiosas y posteriormente las policromaba, dando este aspecto natural a las imágenes. Otros materiales que también se utilizaban eran el plomo, el marfil, la piedra, y actualmente se utiliza el yeso.
Estamos viendo la escultura del Niño Jesús, que es una escultura tallada en madera, policromada. Después de haber sido tallada por el artesano, se le ha aplicado capas de preparación. Es una capa blanca con cargas y aditivos que lo que hacen es preparar justamente a la pintura que va a cubrir la imagen y darle toda esa delicadeza y textura y estética que busca el artesano. Esta escultura, al ser una talla en madera, puede verse afectada por ciertos aspectos externos que lo rodean en su entorno, ¿no? Como puede ser la luz, como puede ser la humedad, el clima, la temperatura, y entre otros aspectos. El principal puede ser verse afectado por la presencia de polillas, de termitas, que pueden dañar el soporte de la madera y debilitarla, ¿no? Y con el tiempo esta puede llegar a perderse. Asimismo, otro factor muy importante que pueden dañar este tipo de esculturas es la humedad y la temperatura. La humedad, en casos de excesos de humedad, la madera lo que va a hacer es absorber esa humedad y por ende puede generar movimientos internos que a la larga pueden generar fracturas como rajaduras o incluso hasta la presencia de microorganismos. Y también en casos extremos, en ausencias de humedad y presencias altas de temperatura, la madera también va a contraerse, va a expulsar esa humedad que ha absorbido. Y lo que va a generar es también fracturas, rajaduras, ¿no? Que se van a ver en las imágenes de formas lineales y verticales, ¿no? Uno de los cuidados que podemos tener al momento de armar nuestro nacimiento es en la manipulación. Muchas veces al manipular las piezas no tenemos el debido cuidado y termina fracturándose en zonas bastante sensibles. Así también al momento de guardarlos una vez terminadas las fiestas. Lo que podemos hacer es con mucha delicadeza envolverlas en papeles suaves como de seda, ¿no? Con bastante relleno en los espacios vacíos para así poder evitar que en su mismo contenedor pueda fracturarse. Mientras que esté en exposición los nacimientos, una vez armados sus nacimientos, traten de hacerlos en espacios donde tenga buena ventilación, donde el espacio donde lo vayan a colocar no tenga paredes húmedas, donde puedan absorber esta humedad y puedan dañar a las piezas. Y también colocar las luces navideñas de una manera que no estén tan cercanas a las mismas imágenes a fin de que con el calor no se puedan dañar, o utilizar luces LED. Por último, al culminar las fiestas y vayan a desarmar su nacimiento y embalarlas en caja, previamente les sugiero que hagan una limpieza en seco, retirándole todo el polvo por medio de una brocha con cerdas suaves para así tenerlo listo para el próximo año.